Roberto Elefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Sentinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del misterio y ciencias de frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza El Candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El Candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche vamos a tratar un tema apasionante, muy desconocido y que ya tocaba tratar aquí en el Candelabro: la Orden Rosacruz. Para ello vamos a tener ni más ni menos que al venerable gran maestro de la antigua y mística Orden Rosae Crucis, AMORC. Él se llama Hugo Casas y vamos a tener esta noche la oportunidad de entrevistarlo y conocer en profundidad esta enigmática orden iniciática. Nos acompañarán, por supuesto, parte del equipo del programa. Estará José Sevilla y Alberto Requena. Por supuesto, un servidor, Fernando Muyor, presentando. Y bueno, vamos ya entonces a comenzar este programa que promete y mucho. Antes que nada vamos a regalar ese libro que todas las semanas estamos regalando y que tú que me estás escuchando, puedes llevarte a casa. ¿Te gusta por casualidad el terror gótico? Pues este libro no te lo puedes perder. Se titula Yahanam, de Maxi Belloso, publicado por Ediciones Matrioska. ¿Y qué tienes que hacer para llevarte este libro a casa? Es muy sencillo. Lo primero de todo, hazte fan del Candelabro en iVoox. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del Candelabro en iVoox, no tienes más que meterte en la comunidad fan del Candelabro y verás que hemos puesto la foto del libro que esta noche vamos a regalar. Ahí tienes que contestarnos a la siguiente pregunta. Hace unos pocos programas estuvimos hablando de Harry Potter. Sí, sorprendente, Harry Potter ni más ni menos. ¿Cómo se titulaba este programa? ¿Quiénes participaron en él y cuándo se emitió? El primero que me conteste se lleva este fantástico libro. Ahora sí, queridos amigos, vamos a pasar a las secciones. Pensamiento Supremo de la mano de el doctor Alberto Requena y Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando, la Orden Rosacruz y esa entrevista al venerable gran maestro de la antigua y mística Orden Rosae Crucis, Hugo Casas. Amigos, comenzamos.
pensamiento supremo. Rosacruz. Las órdenes iniciáticas no consisten solo en una filosofía como cualquier otra doctrina, pero solo algo diferente. Tampoco se limitan a una oposición a la enseñanza profana, porque no se trata de que se asemejen a ninguna ciencia especial. El simbolismo, con el que se confunde en muchas ocasiones a las órdenes iniciáticas, resulta ser una lengua de más amplia universalidad que las lenguas naturales y más profunda que ellas, al penetrar en una significación muchas veces inexpresable al ser capaz de transmitirla. El simbolismo hace posible depositar las concepciones propias de la iniciación en la intelectualidad del iniciado, que posteriormente las convertirá en un orden factual, las desarrollará y las elaborará a través de su trabajo personal. Es el iniciado el que llegará a la posesión efectiva de la iniciación que recibió virtualmente del exterior a través de las fórmulas apropiadas y propias de cada orden. Este es el secreto iniciático que, por personal, es inviolable y solamente en la componente externa tiene una figuración simbólica. Es el horizonte intelectual de cada iniciado el que permite penetrar en el secreto iniciático. Nunca podrá comunicar lo que ha comprendido, que es personal e intransferible, y estará limitado como mucho a ayudar a comprender a otros con horizonte intelectual aptos para ello. El simbolismo posibilita a través de los medios adecuados para ello, de forma consciente o no, la realización en sí mismo, adecuando los medios a la naturaleza particular de cada iniciado, para cumplir el plan del gran arquitecto del universo, lo que representa la universalización de la realización personal. La enseñanza iniciática es una preparación del individuo para adquirir el conocimiento iniciático a través del trabajo personal. Nadie puede hacer el trabajo de otro individuo. Nadie puede comunicárselo, porque nadie tiene el secreto iniciático de otro. Se le puede indicar el camino a seguir, o mostrarle el plan a realizar, o qué requisitos se requieren para comprender, no solo de forma teórica, pero nadie podrá hacer el trabajo por él. La Orden Rosacruz es una orden iniciática, filosófica y de tradición, que aborda un humanismo desde una fraternidad constituida como escuela de conocimiento. Ser mejores implica un camino de perfección que recoge las tradiciones acreditadas, desde la cábala y la alquimia hasta la modernidad de lo conocido, y gradualmente avanza tratando de superar la debilidad del ser humano. El cuerpo físico representado en la cruz y el alma concretada en la rosa son sus símbolos más característicos. Este afán por mejorar en una forma de vida que configura el humanismo Rosacruz forma parte, por derecho propio, del pensamiento supremo. Estás escuchando El Candelabro.
Habitación 237. Saludos, Fernando. Muy buenas noches. Una vez más, agradecerte esta invitación para que se abran las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. Y en esta ocasión la verdad es que me lo has puesto bastante difícil con el tema de la semana, con los Rosacruces. He tenido que indagar y sí que es cierto que no hay muchas películas, no hay muchas series en las que aparezca de una manera significativa algo que nos lleve a la antigua y mística orden de la Rosacruz. Así que he tenido que buscar alguna película en la que aparezca de una manera más o menos relevante, porque como protagonista tampoco, algún personaje más o menos destacado que sí que tuviera alguna relación con los Rosacruces. Así que te desvelo en primer lugar que el personaje invitado esta semana en la habitación 237 por su relación con los Rosacruces se llamaba Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Para todo el mundo, comúnmente conocido como Diego de Rivera, el famoso pintor y muralista mexicano, al que también se le conoce, entre otras cuestiones, por ser el esposo de Frida Kahlo, una de las más importantes pintoras mexicanas. Fue, por cierto, su tercera de 5 esposas, es decir, que este tenía también una vida bastante de película, pero en concreto, aunque sobre él no he encontrado una película tan famosa, tan popular y que a la mayoría de los espectadores y los oyentes del Candelabro les pueda sonar, sí que hay una película, Frida, del año 2002, dirigida por Julie Taymor, que nos cuenta la vida de Frida Kahlo y en la que aparece de una manera relevante este Diego de Rivera. Por cierto, Frida Kahlo en esta película interpretada por Salma Hayek, Diego de Rivera aquí interpretado por Alfred Molina, a quien ahora estamos a punto de ver de nuevo como el Doctor Octopus en la nueva entrega de Spider-Man, en una película repleta de grandes nombres en su elenco, desde Geoffrey Rush interpretando nada menos que a Leon Trotsky o Edward Norton interpretando a Nelson Rockefeller, pero además tenemos a Antonio Banderas, a Diego Luna, a Ashley Judd, Valeria Golino o incluso Chabela Vargas, que por cierto aparece en esta película, aunque no interpretándose a sí misma en el personaje de Juventud, que sí que tuvo una relación, la Chabela Vargas del mundo real, con la Frida Kahlo del mundo real. Pero estamos hablando de Diego Rivera. Diego de Rivera, su relación con la Orden de los Rosacruces es que, además de que fue popular su pertenencia a esta orden, fue uno de los fundadores de la logia Quetzalcoatl que los Rosacruces tenían en México DF, en el Distrito Federal. Es decir, que la relevancia de Diego de Rivera, más allá, ya digo, de su figura como artista, como pintor, sobre todo como muralista, que es como más se conoce su obra, está aquí, en que precisamente, a pesar de su filiación política marxista, de ahí que aparezca en la película la relación también que tenían con Leon Trotsky, lo que tenemos aquí es que él fue uno de los fundadores de esa logia, es decir, que fue un personaje relevante, de gran importancia, dentro del mundo Rosacruz. Y por cierto, la cuestión es que en algún momento, desde las filas de sus correligionarios de ideología política, se le echaba en cara que qué hacía él con los Rosacruces, que cómo podía equilibrar esa ideología política de izquierdas con la pertenencia a una orden de ciertas concomitancias místicas y de conocimientos herméticos, como va a ser la Orden de las Rosacruces. Y él decía que simplemente lo que quería era indagar dentro del conocimiento relacionado con los Rosacruces, es decir, que la curiosidad, el anhelo de conocimiento y de saber era lo que le empujó a ser, ya digo, uno de los fundadores de esa logia, Quetzalcoatl, en México DF. Así que, como ves, Fernando, esta semana me lo has puesto difícil, pero he podido encontrar un resquicio para que no nos quedáramos en la habitación 237 sin asomarnos a través de la puerta del cine a alguno de los ecos que el tema de la semana ha tenido en alguna de las películas o de las series de televisión, en fin, de cierta
de cierta entidad. Seguro que habrá alguna película, alguna serie más o menos oscura en la que aparezca alguna alusión secundaria, pero un personaje más o menos relevante y en una película más o menos conocida. Creo que ha sido este el ejemplo. Y poco más, Fernando, hasta aquí llegamos esta semana. Reiterarte el agradecimiento por la invitación a que la habitación 237 forme parte una semana más del Candelabro. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. La antigua y mística Orden de la Rosa Cruz, también conocida internacionalmente como Orden Rosacruz Amorc, es una escuela filosófica que perpetúa en la actualidad las enseñanzas y tradiciones de los antiguos Rosacruces, es decir, un conocimiento interior sobre los misterios del universo, de la naturaleza y del propio hombre que se ha transmitido de iniciado a iniciado a través de los siglos, desde la más remota antigüedad. Bajo el lema "La mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia", muchos de sus miembros pertenecen a diferentes credos y denominaciones de carácter religioso a los cuales la Orden respeta y alienta plenamente. ¿Cómo nace y cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene su nombre? ¿En qué se diferencia de otras órdenes? La Orden Rosacruz Amorc está compuesta por hombres y mujeres dedicados a la investigación, al estudio y a la aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. ¿Cualquiera puede ser Rosacruz? ¿Qué tiene que hacer una persona para pertenecer a esta orden? Para responder a estas y otras muchas preguntas sobre la orden, esta noche contamos con un invitado especial. Estará con nosotros Hugo Casas, el gran maestro de la jurisdicción española de la antigua y mística Orden de la Rosacruz. Hoy, en el Candelabro, hablaremos de la Orden Rosacruz. Encendemos las velas. Roberto Lefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Santinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino al Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro. Queridos amigos, ha llegado ya el momento de comenzar esta tertulia que todos estamos esperando. Esta noche, sabéis, el tema que tratamos, la Orden Rosacruz. Para ello tenemos el honor de tener esta noche aquí en El Candelabro al venerable gran maestro de la antigua y mística Orden Rosacrucis, Hugo Casas. Venerable maestro, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. La verdad es un auténtico honor tenerte aquí esta noche y no lo sabes bien, la verdad, este programa lo llevo ya trabajando un tiempo y bueno, por fin te tenemos aquí. También nos acompaña nuestros queridos compañeros Alberto Requena. Alberto, buenas. Es un auténtico placer y un honor tocar el tema que vamos a tocar y que esté presente el venerable gran maestro de la Orden Rosacruz, porque decimos que este tipo de cosas, abordados directamente por los que tienen las responsabilidades, en este caso de una orden iniciática, es la mejor divulgación que se puede hacer acerca de la orden y de la reflexión acerca de la misma. Uh-huh. José Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues un honor tener a Hugo Casas y además en un tema tan desconocido, tan romántico y tan misterioso para el gran público como pueden ser la Orden Rosacruz, que es una de las
órdenes más desconocidas quizás, pero que está robada de un grado de misticismo, de romanticismo y tal, que tiene unas profundas resonancias para cualquier aficionado a los temas esotéricos, mistéricos, espirituales. Así que dispuesto a aprender mucho. Pues vamos ya a comenzar, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que deberíamos de hacerle a Hugo es ¿qué es la Orden Rosacruz? Bien, por encima de todo, has hecho bien, Fernando, al decir que quizás habría que hablar primero o que la primera pregunta sea referente a la Orden Rosacruz en general, ¿no? Como movimiento, quizás, ¿no? Porque efectivamente. Evidentemente todo esto tiene una transmisión lineal en el tiempo muy importante y hay que afianzarnos, ¿no? Hay que ponernos en lugar, ¿no? Entonces, el movimiento Rosacruz como tal comienza en el siglo XVII, concretamente en 1614, con la publicación de un manifiesto denominado La Fama Fraternitatis en Alemania. Este es el primer momento, vamos a decir, histórico, es decir, con pruebas históricas fehacientes, de que hay un grupo de personas que se denominan Rosacruces y que pues están dando ya un mensaje a la sociedad, un mensaje muy claro y contundente sobre pues, lo que ellos piensan que es la sociedad de ese momento. Ya es una sociedad que pues ellos ya la ven mal, ya se habla de que la gente no está conforme con lo que vive, ¿no? Lo que pasa es que ese mensaje en un momento determinado, al ser escrito en esa época, siglo XVII, 1614, pues va dirigido lógicamente a la gente noble, ¿no? Pero tiene tal repercusión ese manifiesto que un año después, 1615, aparece publicado por el mismo medio un segundo manifiesto que de alguna manera amplía la información de la Fama Fraternitatis. Este se denominó Confessio Fraternitatis y ya iba dirigido, el lenguaje quizás ya era más claro, más, vamos a decir así, a nivel de todo el pueblo, ¿no? Y de alguna manera, como os decía, complementaba a la Fama Fraternitatis. Esto siguió teniendo mucho éxito y en 1616 apareció un tercer manifiesto denominado Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Este es el origen histórico, como os digo, del movimiento Rosacruz. Pero hay que entender una cosa, es decir, cuando alguien escribe una cosa que cuando se conoce un poquito, pues uno se da cuenta de la profundidad que tiene, de la forma que se habla, etcétera, ya se entiende que eso no ha aparecido en el mismo año en que ha sido publicado. Es decir, esto ya viene ¿de cuándo? Bueno, pues ahí está la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos hacia atrás, no tenemos ningún dato histórico que nos haga estar seguros de cuál es el origen real del movimiento Rosacruz. Pero si nos dejamos llevar por la tradición Rosacruz, esta nos dice que en el año 1300, o sea, en la 18ª dinastía de Egipto, un faraón, concretamente Akenatón, sentó las bases de lo que se conoció después como las escuelas de misterios del Antiguo Egipto. Y todo apunta, según, como digo, la tradición Rosacruz, a que los orígenes reales de las escuelas de misterios que se trasladaron después a través de Grecia, de Roma, etcétera, 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 pues el origen del movimiento Rosacruz estaba precisamente ahí, en la 18ª dinastía de la civilización egipcia. Esto es en cuanto al movimiento Rosacruz, en general. Después, evidentemente, ya podemos entender que desde 1614, siglo XVII, hasta la época actual, pues han habido innumerables situaciones, innumerables movimientos que se han colocado bajo el paraguas del rosacrucismo, hasta llegar al siglo XX, 1909, cuando un señor de nombre Harvey Spencer Lewis cruzó el Atlántico, americano él, cruzó el Atlántico, se fue a Francia y desde ahí recibió el encargo de, sabiendo quizás los conocedores, los europeos conocedores de la Guerra Mundial,
bueno, pues quisieron poner a salvo ese conocimiento que ya existía y se lo transmitieron a este señor Spencer Lewis, Harvey Spencer Lewis, quien en 1915, el 4 de mayo de 1915, dio el pistoletazo de salida a lo que actualmente ya es la AMORC, pero en ese caso, pues concretamente en Estados Unidos. Esto sería el origen tradicional, por decirlo así, y luego ya pues más redirigido a lo que es la AMORC hoy en día, que es, como veis, una organización que tiene más de un siglo de antigüedad ahora mismo. Y AMORC, exactamente, ¿cuál es el propósito de esta? Vamos a ver. Sí, AMORC es una organización, una orden filosófica, iniciática y tradicional, abierta a hombres y mujeres de todas las clases sociales y todos los credos o confesiones religiosas, que transmite una espiritualidad no dogmática, esto es importante, basada en la libertad de conocimiento, de conciencia, basada en la libertad de conciencia. Esto es muy importante porque hay muchos matices a tener en cuenta. El primero es lo de hombres y mujeres, es decir, una organización que puede, ya no digo presumir, porque no se trata de eso ni mucho menos, pero que desde 1915 ha permitido que las mujeres y los hombres, vamos a decir, compartan la posibilidad del conocimiento, pues me parece un dato destacable. También es cierto que hay gente que pregunta, bueno, pero oiga, mire, es que yo pues tengo los estudios mínimos, no voy a poder seguir esta escuela de conocimiento, que es como esta definición que he dado, quizás es una definición un poco larga, ¿no? Pero cuando me dicen en 3 palabras, ¿qué es la AMORC? Pues es una escuela de conocimiento. Entonces, claro, con una escuela hay que estudiar. Y oiga, pues mire, yo no he estudiado, ¿no? No, es que no van por ahí las cosas, ¿no? Sí que hay que tener, por decirlo así, vamos a decir, ganas de aprender, ¿no? Porque uno, cuando le hacen ir al colegio a disgusto, pues difícilmente vas a aprender, ¿no? Pero vamos a decir que con ganas y con humildad, pues el propósito fundamental de la AMORC, que es la elevación de la conciencia de la humanidad, es más fácil de conseguir, porque en el momento en que yo, como ser humano, mejoro, me elevo, pues ya se está elevando el resto de la humanidad, yo formo parte de ella, ¿no? Entonces, en este sentido, la AMORC lo que pone a disposición de todos sus miembros es ser capaces, cada uno de nosotros, de descubrir todo el potencial que como seres humanos tenemos y podemos dedicar a la investigación, al estudio y a la práctica de las leyes naturales y espirituales. Este estudio, al final, lo que consigue o lo que provoca en el miembro es un despertar de la conciencia, como os digo, que lleva pues a un sendero que puede tener múltiples posibilidades, pero que empieza por decirlo de alguna manera, autodominio o un dominio personal y que amplía la comprensión gracias a una comunicación que es muy importante para nosotros los Rosacruces o los estudiantes Rosacruces. Luego, si os parece, hacemos la distinción entre una cosa y otra, porque se basa en la comunión con ese maestro interno que todos tenemos y que pues raramente los seres humanos hacemos servir. Alberto. Sí. Ahora, es que se han dicho cosas muy interesantes, pero quiero empezar por la punta. Normalmente, todas las órdenes iniciáticas tienen un pasado que se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo porque la profundidad de las cosas que tocan, pues normalmente tienen una antigüedad difícil de concretar. Y se encuentran muchas similitudes, pues en Egipto, en la Grecia clásica, y bueno, sea evidente o no, si se trata de una continuación de aquella potencia reflexiva, pues
tiene poca importancia, porque lo cierto y verdad es que hasta pasado la Edad Media, al menos en Occidente, no florece la reflexión, entre otras cosas, por conceder identidad al hombre como persona. Lo cierto y verdad es que la orden de la que estamos hablando, que hundirá sus raíces, como acaba de decir el venerable gran maestro, en la antigüedad remota, pues surge siglo XVI, XVII, XVIII e incluso en el XX. Pero la primera cosa con la que se podía enfrentar alguien que quiera aproximarse a una orden como la Rosa Cruz es la diversidad de órdenes que en torno a una misma idea han ido surgiendo en el tiempo, y muchas de ellas casi de forma simultánea. Fraternitas Rosacrues, Societas Rosacruciana in Anglia, Rosae Rubiae of Aure Crucis, orden cabalística de la Rosa Cruz, orden de la Rosa Cruz del Templo y del Grial, Escuela Rosa Cruz de Misterios, la Fraternidad Rosa Cruz, y especialmente la que nos ocupa, de la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz. Quisiera entender un poco esta diversidad y qué papel juega el amor por consecuencia, y en este contexto todos los que he citado y algunos más son órdenes que se enmarcan dentro del rosacrucismo, pero que se supone que son cosas contemporáneas o relativamente recientes y que tendrán algunos de sus matices. Lo digo esto, venerable gran maestro, porque casi todas las órdenes pretenden de alguna manera ser escuela de conocimiento. No está muy claro en todas que los procedimientos de aprendizaje sean los acertados, y en algunos casos está más volcado en la enseñanza que en el propio aprendizaje, y evidentemente, como se trata de cosas que no son triviales dentro del conocimiento, pues se necesita una preparación. Pero supongo que habrá versiones Rosa Cruz que acentúan más la enseñanza y otras que acentúan más el aprendizaje, con todo lo que conlleva esta diferenciación. Pero vamos, básicamente así, como para comenzar, me gustaría precisar las distintas opciones que han aparecido cuando uno se acerca a Rosa Cruz, dónde y qué es lo que debe buscar en función de qué es lo que puede encontrar en cada una de ellas. Es muy interesante, Alberto, esto que mencionas, porque efectivamente alrededor de lo que es el movimiento Rosa Cruz aparecen innumerables organizaciones, algunas de ellas con más o menos, vamos a decir, objetividad mística, porque no se me ocurre denominarlo de otra manera. Pero ya en el siglo XX hubo una organización, seguramente habréis oído hablar de ella, se llama la FUDOSI, la Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas, que precisamente, y estamos hablando de principios del siglo XX, ya se encargaba de, por decirlo así, dilucidar cuáles de estas organizaciones pues tenían realmente un carácter filosófico, iniciático y tradicional. Básicamente, en esa época se trataba la parte tradicional, es decir, las que podían tener algo que ver con la tradición Rosa Cruz. Eso, afortunadamente, hizo que desaparecieran pues muchas organizaciones que, bueno, pues más que nada pertenecían un poco al entorno del orgullo de las personas o del ego de las personas que las creaban. Bueno, pues ahí acababa un poquito la cosa. Con el paso de los años y bueno, incluso del siglo, pues esto ha seguido siempre así. Es decir, hay muchas organizaciones que han estado, bueno, y de hecho las hay. Y vamos a dejar claro una cosa. Yo solamente puedo hablar de amor, porque es lo que conozco. Eso quiero decir que no me pidáis explicaciones de otras organizaciones, porque lamentablemente no voy a poder darlas. Pero sí que os digo una cosa, bajo mi punto de vista, todo aquel movimiento que tiene algo en favor de la elevación de la conciencia, para mí es válido,
O sea, esto vaya por delante, no tengo nada en contra. Lo que sí que es cierto es que muchas de estas organizaciones, incluida, me ha parecido alguna de las que has dicho, en realidad son escisiones o sencillamente, pues bueno, personas que entendieron el mismo camino y decidieron llevar adelante pues lo mismo que hizo Spencer Lewis, que fue el primer imperator del amor, que en 1915, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar este camino. Como tú bien has dicho, algunas se decantan por la enseñanza, otras más bien por la parte iniciática, pero en definitiva, pues si todavía existen y lo que consiguen es una mejora para la humanidad, pues bajo mi punto de vista, ningún problema. Sí que también tengo que decirte que conozco algunas de estas otras órdenes y hay algunas de ellas que es lo que te digo, ¿no? Son sencillamente escisiones, personas que han estado tiempo en alguna de estas organizaciones y al final pues deciden, y perdonadme la expresión, crear el chiringuito propio y autonombrarse sus dirigentes y sus iniciados iluminados y llevar adelante pues algo que lamentablemente poco ayuda al resto de las personas, que al final muchas de ellas afortunadamente se dan cuenta de que no están en el sitio adecuado y deciden pues cuando ya conocen un poquito más salirse de ese camino e ir a los lugares originales, ¿no? Esto es un poco lo que puedo ofrecer en este sentido. Mayores precisiones me cuesta, porque insisto, yo no soy un estudioso del movimiento Rosacruz en general, sí que lo soy en particular del amor, porque eso es lo que me pertoca, lo que me corresponde, ¿no? Era por ubicarlo, me satisface la respuesta, era por ubicarlo, porque el que se meta en internet directamente se va a encontrar con una panoplia de ofertas que no sabe distinguir. Dicho sea eso, completo mi pregunta, y perdona, Sevilla, que insista otra vez en ello, y voy directamente al asunto. Normalmente en las distintas órdenes hay grados, porque siempre el aprendizaje es gradual, no puede ser de otra manera. Eso, además, esa impronta la tenemos en la naturaleza, en las sociedades que se precien también, pero además, en el caso de la referencia a Rosacruz, otras órdenes que se aproximan le dan un estatus especial porque no se conforman con tildarla de grado y hablan de estado Rosacruz. Y yo quisiera que el venerable Gran Maestro nos introdujera esa distinción y lo que conlleva la consideración de que el Rosacruz es un estado. Excelente pregunta, Alberto. Y esto va un poquito a mención de aquel tip que ya he dejado oír, de que hay una gran diferencia entre ser un estudiante Rosacruz y ser un Rosacruz. Por decirlo así, el ser un Rosacruz sería la culminación, sería como el nirvana, ¿no? Es decir, llegar al objetivo cumplido, ¿no? A lo máximo, al sumum, ¿no? Bueno, en esto la Orden Rosacruz Amor pues tiene mucha teoría, ¿no? Como esto no es sencillo, y fijaros, si no es nada sencillo, que una de las leyes que se estudian es la de la reencarnación. ¿Por qué? Pues porque como este avance a nivel de evolución no es nada sencillo, la Orden Rosacruz Amor opina que hace falta más de una vida, más de una existencia material para poder llevar a cabo toda esta transformación, toda esta alquimia en la que un estudiante Rosacruz, que es como nos denominamos todos los que formamos parte del amor, que en este caso pues estamos hablando del amor, pues hasta que llegamos a la consecución de esos objetivos, somos estudiantes. En ningún caso podemos hablar, somos Rosacruces porque somos estudiantes Rosacruces, pero no porque seamos Rosacruces, que querría decir que ya habríamos alcanzado el máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema de la reencarnación, que ya es una de las leyes importantes que se trabajan en amor y que precisamente existe
puesto que esto de evolucionar y elevarnos y la alquimia espiritual necesaria para poder llegar a todo eso no es algo que se consiga como hoy en día estamos un poco acostumbrados, ¿no? Al rápido y un curso de fin de semana y ya tenemos ahí... no, esto no quiere decir que tengamos que estar estudiando toda la vida, pero sí que hemos de ser conscientes de que esa alquimia pues es más complicada y dependiendo de los casos, mucho más complicada. Y efectivamente, dentro de esto que estamos diciendo, en la Orden Rosacruzana también existen diferentes grados de enseñanza. En ese sentido, insisto, no quiere decir que el que lleve al último grado ya está, sencillamente ya pueda dejar hasta de respirar, ¿no? No es así. Nosotros lo que pensamos es que cuando llegas al final es cuando empiezas. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se tarda aproximadamente en llegar a ese último grado? Vamos a ver, es muy complicado, porque mira, si tú te basas en la enseñanza reglada, pues sabes que tantos años de bachillerato, tantos años de formación profesional, tantos de coach... Sí, también depende de cada uno, ¿no? Exacto, pero en este caso no es una enseñanza reglada. Tú puedes hacer en 5 años el triple que puede hacer otra persona que porque sus características familiares, personales, profesionales, pues le impiden poder desarrollar la actividad como tú la puedes hacer. Entonces, vamos a decir que para cubrir los 9 primeros grados de enseñanza del amor, estamos hablando de 5 años. 5 años. Pero cuidado, los 9 primeros grados son los grados, vamos a decir, de estudio, ¿cómo diríamos, no? Intelectual, por decirlo así, aunque se pretende que no sea intelectual la enseñanza, sino que lo que se pretende es que las personas o los estudiantes rosacruces asimilen místicamente esos conceptos que reciben, pero vamos a decir así que lo que es más fácil de aprender, porque todo el mundo al final hemos pasado por el colegio y hemos aprendido las cosas porque nos han hecho estudiar, pues vamos a decir que eso en 5 años se puede conseguir. No voy a decir que sea fácil, pero sí que se puede conseguir. Pero cuidado, no nos paramos en 9 grados en la Orden Rosacruzana. Hay más grados. José. Bueno, en primer lugar, agradecer la explicación y desde luego todas las órdenes iniciáticas que han tenido un recorrido a lo largo del tiempo, normalmente se producen excisiones, interpretaciones, etcétera, etcétera, pero es algo que los árboles no nos tienen que impedir ver el bosque. Es decir, entendemos cualquier orden iniciática a lo largo del tiempo, y más si tiene una antigüedad acreditada desde el siglo XVII, se han producido desviaciones, escisiones, reinterpretaciones y avatares que hacen que existan multitud de, entre comillas, herederos de la legitimidad de las órdenes. De la misma forma que todas las órdenes iniciáticas buscan enlazar con una tradición antigua, en este caso es Egipto, en otros casos puede ser la construcción del Templo de Salomón o cualquier otro tipo de cosas, pero que pueden tener no solamente en algunos casos una realidad histórica, pero en muchos casos se trata simplemente de una alegoría. Pero hemos hablado, el venerable Gran Maestre nos ha hablado de la reencarnación. La reencarnación es un punto importante. ¿Cuál podríamos considerar que es el corpus básico del rosacrucismo? Entendemos que si se habla de la reencarnación tenemos que hablar también de la creencia en Dios, independientemente de cómo lo llamemos. Y luego otra pregunta que puede ser interesante para nuestros oyentes. ¿El desarrollo dentro de la Orden de la Rosacruz se hace simplemente mediante el estudio? ¿Se sigue algún tipo de rito determinado? ¿Se practican ceremonias? ¿Existe una iniciación? Muy bien. Estupendo, José. Vamos a ver. AMORC, organización filosófica, iniciática y tradicional. Si es iniciática,
evidentemente Obviamente. transmite iniciaciones, ¿vale? Entonces, efectivamente, así es. Pero vamos, si ahondamos un poquito en lo que es el funcionamiento de la orden, pues vamos a ver cómo intenta la Amorg hacer llegar todo ese conocimiento a sus miembros. Por un lado está el aspecto de la enseñanza. La enseñanza es personal, cada cual en su domicilio recibe todos los meses una información, unos libritos que nosotros denominamos monografías y que eso pues conforma los diferentes grados de estudio que están proyectados, ¿de acuerdo? Y esa sería la parte teórica, que ya de por sí incorpora, que puedes decir, bueno, si es parte teórica, pues solamente hay que estudiar y ya está. No, bueno, ahí de entrada ya no se pide a los miembros que estudien. Lo que se trata es de que lo hagan bajo unas condiciones que sean especiales, pues como decía antes, ¿no? Para que ese estudio no sea intelectual. El estudio intelectual te puedes acordar de él pues durante un tiempo, ¿no? Tú te aprendes 4 o 5 definiciones y, bueno, pues hasta que las recuerdes, ¿no? Y si tienes buena memoria, pues a lo mejor eso lo puedes estirar años y años. Nosotros lo que pensamos, o lo que la Orden Rosacruz Amorg propone a sus miembros, es la interiorización mística. ¿Qué es la interiorización mística? Pues es precisamente el no estudiar de manera intelectual las cosas, sino que a través de un proceso, que es el proceso de la meditación, nosotros seamos capaces de que esa información se convierta en una filosofía. La primera monografía que se recibe te dice, querido miembro, no te creas nada de lo que vas a leer. No te creas absolutamente nada. Y esto vendría un poquito con lo que también ha salido, porque el amor no tiene que ver nada con el dogmatismo, sino entonces nos pareceríamos a una religión. La religión, la base de la religión es el autoconvencerse de una serie de cosas. La base de una organización como la Amorg es el conocimiento de esas cosas. Y entonces te dicen, no te creas absolutamente nada de lo que vas a leer. Única y exclusivamente cuando ese conocimiento tú lo puedas aplicar y veas que es cierto, entonces si quieres lo incorporas a tu filosofía de vida. Pero no porque nosotros te vayamos a explicar lo que sea, te lo tienes que creer. Entonces, en toda esa información que reciben todos los miembros mensualmente, hay una parte, dentro de esa información ya hay una parte teórica y luego hay una puesta en práctica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de que es una escuela de conocimiento místico, lo que vamos a aprender es misticismo. Entonces, ¿cómo hay que hacer para meditar? ¿Cómo hay que hacer? Pero es que, no, es que yo medito todos los días. Bueno, sí, meditas, entonces, o meditas o te duermes. Bueno, ahí es donde hay que empezar a hacer grandes diferencias. Entonces, el camino de la Orden Rosacruz Amorg es realmente llegar a que esa persona, ese estudiante Rosacruz, tenga todas las herramientas en su mano para poder hacer el trabajo tal y como viene siendo demostrado desde hace más de un siglo que eso funciona correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí hay una parte práctica, como estamos viendo, que cualquier miembro sin salir de su domicilio puede llevar a la práctica la teoría y la práctica. Pero luego, además, existen los organismos afiliados, ¿de acuerdo? Que son los lugares donde los miembros pueden, por decir así, poner en parte la parte práctica real de todas esas enseñanzas. Y no es que en la teoría ya no haya parte práctica, que como hemos visto también, pero es una parte práctica en la que estoy yo solo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando voy al organismo afiliado, ahí me encuentro pues con otras personas que tienen un pensamiento afín al mío y que a través de los rituales que allí se realizan conseguimos pues la transmisión del pensamiento y bueno, pues poder ampliar un poco el conocimiento. Es decir, yo puedo tener focalizada la idea de un tema y pensar, por ejemplo, pues que la reencarnación, ¿estoy de acuerdo o no? Porque esa es otra cosa. En ningún momento, como he dicho, hay un dogmatismo. Nadie
te está diciendo que te tengas que creer a pie juntillas cualquiera de las cosas. Entonces, bueno, tú puedes ir con esa, vamos a decir, información a reunirte con el resto de los miembros rosacruces y en el momento en que las demás personas opinan, hay intercambio de información, sencillamente lo que estamos haciendo es expandiendo nuestro conocimiento y es posible, al igual que a través de nuestras opiniones hacia los demás, que haya algo que sea interesante y que también podamos añadir a nuestra filosofía de vida, si así nos lo parece. Este es el objetivo de los organismos afiliados. Organismos afiliados hay 4 tipos que están en función del número de miembros. Están las logias, están los capítulos, están los pronaos y están los atriums. Y estos son los 4 diferentes organismos afiliados en función, repito, del número de miembros que disponen, que se pueden encontrar, en el caso de España, pues a lo largo de toda la geografía nacional. La asistencia no es obligatoria, ¿no?, a estas reuniones. En absoluto, Fernando. Es más, hay montones de miembros que no pasan nunca por un organismo afiliado. No podríamos hablar de fraternidad como tal, ¿no? No, la orden... Es más un trabajo individual, un trabajo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, la orden tiene un lema principal: la mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia. Cada cual hace de esto su caballo de batalla. Es decir, oye, para mí mi independencia pues está por encima de todo lo demás. Pues yo me quedo en casa. También hay otros casos. Gente que vive en sitios remotos en los que no hay cerca un organismo, porque lamentablemente no podemos tener hay organismos en las principales provincias. Por ejemplo, en Murcia hay uno, en Cartagena hay otro de Amor. Pero bueno, pues hay otras, vamos a decir, provincias importantes y no hay organismo afiliado, lamentablemente, ¿no? Claro. Entonces, es otra situación, ¿no? Hay miembros que dicen, bueno, yo no puedo hacer 150 o 100 kilómetros cada semana para estar 1 hora y media porque, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Esto es así. Y bajo este punto de vista, pues hay miembros que no pasan nunca por el organismo, con lo cual no hacen sus iniciaciones. Pero no es que no hagan las iniciaciones, no las hacen en el organismo, pero la Amor tiene eso previsto y en sus monografías, en su envío de enseñanza mensual, ya contempla ese tema. Claro. Y da la posibilidad a todos los miembros de que se autoinicien a través de las propias monografías. Lo ideal y lo bonito imagino que será eso, ¿no? Asistir al templo y además confraternizar con otros. Y además hay que tener en cuenta esto, vamos a ver, desde la dirección, desde la Gran Logia se insiste y se intenta hacer entender a los miembros que no puede ser lo mismo, y es así de claro y de explícito, no puede ser lo mismo el ritual que tú puedas montar en tu Santum. El Santum es el lugar de estudio que los Rosacruces tenemos consagrado precisamente a ese momento mágico, místico, místico, de podernos poner a estudiar. ¿Perdón? No, decía que es el Santum es el lugar donde los Rosacruces nos retiramos a estudiar. No tiene nada de particular, pues sí que pretendemos que sea un lugar, o es lo que recomendamos a los miembros, que sea un lugar donde tú puedas tener cierta paz, y entonces pues tú ahí puedes ya no solamente pues estudiar, sino también puedes poner tus velitas y tu incienso y tener pues tu ratito de introspección para poder estudiar correctamente las enseñanzas, ¿no? Entonces, evidentemente no es lo mismo realizar un ritual de esta manera, por muy bonito y por bonito que lo sea, que lo es, que asistir a un organismo en donde hay oficiales que van con sus regalías, quiere decir con sus uniformes ritualísticos, en donde hay un ritual que se sigue al pie de la letra, en donde hay otras personas que, como tú, pues son candidatos, cuando tú decides iniciarte, son candidatos, y evidentemente, pues todo ese conjunto, las músicas, los sonidos, las palabras de los diferentes oficiales, no pueden tener el mismo eco en ti mismo que el que puedas tú conseguir a través de una iniciación en tu domicilio. Es una gran diferencia, como podéis ver, y efectivamente desde la Gran Logia siempre recomendamos a nuestros miembros
que si les es posible, si les es humanamente posible, hagan la prueba. Luego ya ellos deciden. Siempre hay un momento en la vida, aunque sea para una convención o para una reunión de Rosacruces, siempre hay un momento en la vida en el que dicen, hombre, mira, pues me podría acercar y participar de esa convención, y a lo mejor pues si se programan pues iniciaciones para ese momento, pues probar de realizar la iniciación y ver qué es lo que ocurre, aunque solo sea por simple curiosidad. Me llama la atención, has hablado de regalías, bueno, vuestro templo. Me llama la atención que parece que se comparten muchas cosas con la masonería, ¿no? Bueno, es lógico, Fernando, tú sabes que bueno, yo he hablado del movimiento Rosacruz y por supuesto no hago comparaciones, Dios me libre. No, yo ya lo he dicho, de que respeto. No sé si es muchísimo. casual o causal, no. Esa es la pregunta. Pero fíjate, el movimiento Rosacruz empieza en el siglo XVII, o se da a conocer, vamos a decirlo así, se da a conocer, creo que es la expresión adecuada, en el siglo XVII. Y vosotros sabréis que como tal la masonería da su primer pistoletazo aproximadamente en el siglo XVIII. Hay algunos historiadores que dicen que buena parte del terreno que siguió la masonería pues ya venía un poco abonado por lo que era la Orden Rosacruz. De hecho, sabemos que uno de los grados de la masonería tiene que ver con el rosacrucismo, ¿no? Entonces, es normal, son, bajo mi punto de vista y siempre desde la óptica del conocimiento del amor, son organizaciones que discurren por un mismo camino de manera paralela, ¿de acuerdo? Bueno, quizás la amor lo orienta más a las enseñanzas y a la parte, vamos a decir, mística. La gente dice, bueno, mística espiritual, vamos a ver, si amor, que es antigua y mística Orden Rosacruz, pues ya se entiende que es más mística que espiritual. Ahora, si alguien me pregunta por qué, pues no tengo la razón, pero está en el propio título, ¿no? Entonces hay que basarse un poco en lo que tenemos, ¿no? Pero bajo ese punto de vista, yo pienso que masonería y Orden Rosacruz Amor pues comparten, porque durante mucho tiempo han ido de la mano. Es cierto que actualmente lo que compartimos es eso, ¿no? No hay como sabéis, no hay un entronque en el que haya una relación, pero en su inicio, yo entiendo, concepción y deseo evolutivo, pienso que tienen muchísimo en común. Alberto. Sí. Sin duda lo es. En todo caso, lo de las fechas no lleva a ninguna parte, porque masonería antes de la especulativa del siglo XVIII, pues está la operativa, que esa rinde sus raíces, hunde sus raíces en el principio del siglo X, XII, por ahí. Sí, pero hablamos de datos con datos históricos, me refiero, sí. Alberto, tienes razón. De la misma manera que nadie puede demostrar que el movimiento Rosacruz es anterior al 1614, cuando todo el mundo comprende que si estamos hablando de una organización que ya se define como tal, tampoco podía ser del año o del día pasado, pues lo mismo. Pero yo me refiero quizás a los datos históricos, ¿no? En fin, ya digo que yo ahí no, al contrario. Simplemente quería señalar que lo de las fechas tiene poca importancia en este caso, además. En relación con el proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿qué papel juega la Universidad Rosacruz? Vamos a ver, la Universidad Rosacruz... Creo que hay que darle la importancia que tiene. Pocas órdenes se desarrollan así. Sí, pero eso, vamos a ver, la Universidad Rosacruz existe a nivel internacional, existe en diferentes puntos, pero sobre todo son lugares, o países en este caso, donde pues llegar a poder organizar una universidad es más fácil que en España. Organizar una universidad en España es muy complicado porque, lógicamente, todo tiene que estar bajo la supervisión de educación, en fin... resulta realmente complejo, ¿no? Aquí es que no podríamos ni utilizar el título de Universidad Rosacruz, porque automáticamente se pretendería que tuviera que cumplir con un montón de requisitos que lógicamente no pueden ser. Esto ocurre en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Ahora hago un pequeño salto porque al hablar de Estados Unidos parece que todo esté unido. Amor, que es una única organización mundial que se divide en función del idioma
que hablan sus miembros. Por lo tanto, lógicamente está organizada en función de los países en donde libremente puede ejercer sus actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la jurisdicción española, lógicamente tiene su sede en España, concretamente en la provincia de Barcelona. Pero, lógicamente, pues la jurisdicción americana, con sede en San José de California, pues, al igual que el resto de jurisdicciones, hasta un total de 14 jurisdicciones, están distribuidas por todo el mundo. Entonces, en donde es más fácil utilizar el nombre universidad, pues se utiliza y, bueno, claro que tiene su importancia porque todo es conocimiento. ¿Qué función tiene la Universidad Rosacruz? Pues directamente organizar cursos para que los no miembros, especialmente, tengan un acceso libre a ese conocimiento, pero siempre bajo la perspectiva de que uno no es miembro. Es decir, cuando tú eres miembro, recibes las enseñanzas Rosacruces. Si no eres miembro y asistes a un curso de la Universidad Rosacruz, pues te van a enseñar cosas que están por fuera, ¿de acuerdo? O que discurren, pues, un poquito por fuera de lo que son las enseñanzas para que tú te hagas una idea de lo que vas a encontrar cuando pases a ser miembro. Porque realmente los estudios Rosacruces únicamente se reciben cuando se es miembro, no incluso a través de la universidad. Entonces, Universidad Rosacruz encontramos en Estados Unidos, encontramos en México y encontramos en Francia. En España no está definida la Universidad Rosacruz porque, ya digo, es bastante más complicado poder utilizar ese tipo de expresiones o denominaciones, pero nosotros hacemos igualmente la tarea de poder darnos a conocer al resto del mundo a través de las organizaciones que se realizan o de las programaciones que se realizan en los diferentes organismos afiliados, que ya os he hablado de que sirven para que los miembros vayan a realizar la parte práctica, la parte de, vamos a decir, de compartir con el resto de miembros ese conocimiento, pero en ellos también se realizan reuniones que están proyectadas para no miembros, para personas que todavía no han decidido dar el paso, y ahí pues se hacen charlas, conferencias, cursos, en fin, todo ese tipo de actividades que sirve para que la gente también que no es miembro reciba esa información y puedan decidir con libertad si ese es el camino místico que desean o sencillamente no lo es. En el tema de la vinculación entre masonería y rosacrucismo, hay que destacar que prácticamente los principales ritos masónicos, el francés, el escocés o el Memphis Misraim, tienen grados denominados caballeros Rosacruz, son grados de una naturaleza caballeresca. Y sin entrar en el tema de las fechas, pues que evidentemente una orden iniciática no nace con un pistoletazo como es la presentación en un registro o cualquier decisión, sino que proviene de una larga sedimentación a lo largo del tiempo, que puede suponer siglos en algunos casos. Sí es verdad que la vinculación entre masonería y rosacrucismo fue especialmente importante, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, con figuras que compartían la pertenencia a ambas órdenes, como puede ser Isaac Newton, las figuras del colegio secreto, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que a partir del siglo XIX podemos decir que masonería y rosacrucismo se han ido separando ligeramente, de tal manera que la masonería ha mantenido un enfoque iniciático, pero con unas orientaciones quizás más sociales en algunos aspectos, mientras que el rosacrucismo se ha mantenido quizás más espiritual. No sé si el venerable maestro está de acuerdo con esta apreciación, de tal manera que aunque comparten un corpus de creencias muy parecido, especialmente algunos ritos, sí podemos decir que los objetivos que se busca el perfeccionamiento de la persona, pero por distintos caminos quizás, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. O sea, esto que has explicado se extrapola hoy en día todavía. Es decir, hay muchísimos miembros rosacruces que son masones o muchísimos masones que además son rosacruces. O sea, pero no es casual. Quiero decir, no es aquello que digas, mira, uno. No. De verdad que hay cantidad de miembros que además por ese conocimiento que puedo
compartir con vosotros, puesto que me lo han explicado y no uno, sino, como digo, bastantes de ellos, es absolutamente compatible. La AMORC, en ese sentido, no tiene problemas para que sus miembros puedan ser también miembros rosacruces o masones, perdón, y por lo visto, pues al revés tampoco. Entonces, está claro que sí, que es cierto. Y ahora ya si habláramos de qué es lo que encuentra un rosacruz en la masonería y un masón en el rosacrucismo, pues bueno, yo pienso que eso ya depende un poco ya de cada uno, y tendríamos que tener aquí a varios para que nos dieran su postulado. Pero efectivamente coincide con lo que has definido, ¿eh? Es decir, por un lado, la parte mística que defiende la AMORC llama mucho la atención porque es muy espiritual, es muy profunda. Y esto, pues quizás en la masonería, al ser un poco más social, pues se aparta un poquitín. Esto es, yo he hablado muchas veces a la Gran Logia, vienen a menudo masones porque tengo contacto con ellos y a veces vienen unos, vienen otros, y cuando hablamos pues siempre se dice esto, ¿no? Que el atractivo que supone para un miembro masón la Orden Rosacruzamos es esa espiritualidad que siempre está presente, ya no solamente en las enseñanzas rosacruces, sino luego pues en todo lo demás, ¿no? En los rituales, y que bueno, también es algo que se comparte en ese sentido con la masonería, porque también los tiene. A la hora de... Sí, Alberto, perdón. No, sigue. No, perdona, adelante. Que iba a apuntar que de todas maneras, donde se encuentra de lleno en la masonería, en el rito escocés y en los altos grados filosóficos, no en los grados iniciales propios de la GLE. Quiero decir que no es en general la masonería, sino una completa, como es los grados filosóficos del rito. Hablamos ya del 18. Claro, el 18. El último grado también del rito francés, y el Memphis, sí, que no sé exactamente el grado que es. También, efectivamente. Quería introducir una cosa que en las órdenes iniciáticas se utiliza constantemente, incluso se le atribuye antigüedad del Egipto faraónico, cuando en realidad es una cosa sorprendente, por lo que voy a señalar. Lo digo porque de alguna manera estado Rosacruz, forma de vida, y que todo tiene vibraciones, algo que está conectado. ¿Que está, perdón? Conectado. O se le conecta. O se transmite la idea de que se conecta como fundamento. Y solo quiero hacer una precisión y al mismo tiempo una sorpresa que permanentemente tengo. ¿Cómo es posible que en el antiguo Egipto se tuviera el concepto de vibración cuando hay dos elementos que señalan? Esto es el mundo físico, profano y corriente. Pitágoras, Es que no se te escucha bien, Alberto. Se te pierde un poquito. Se te pierde un poquito la conexión. No puedo hacer nada. Adelante, sigue. Continúa. Hablo despacio en todo caso. Decía que Pitágoras, cuando construye la primera escala musical, viene, de alguna manera, lo más importante de su descubrimiento no es lo que se dice, sino lo que se omite. Porque Pitágoras lo que se dio cuenta es de que en función de la longitud de una barra metálica, al golpearla, el sonido era más agudo o más grave. Pero el trasfondo de la cuestión era que habían leyes independientes de los dioses y de las creencias, y que la naturaleza funcionaba con leyes que son las que había que encontrar. Digo esto porque ya este hecho invalida de alguna manera el que se hablara con propiedad de la vibración en Egipto. Ni siquiera el propio Pitágoras pudo acreditarla. Y la primera vez que se introduce el concepto de que todo vibra es nada menos que en 1905,
porque es cuando se formula la teoría de la emisión de luz como consecuencia de la temperatura de los cuerpos. Perdón, ¿qué teoría has dicho? Es que se te ha entrecortado. En 1905, por Planck, es cuando se formula la primera teoría de que la vibración que va a generar la luz es la que justifica su existencia. Y estamos utilizando permanentemente una referencia a que todo vibra, cuando en ninguna de las concepciones, ni espiritualistas ni no espiritualistas, del mundo y del universo, ha podido ese concepto barajarse. O sea, hoy es muy fácil utilizarla, porque hoy sí que lo conocen, y de hecho podemos hablar de ello con propiedad, pero hasta entonces no. Es decir, cuando a veces se intenta justificar en un mundo que no es el natural, como puede ser el espiritual, determinados asertos, y veo que en la orden Rosacruz, que por eso lo saco, igual que en otras órdenes, es que solo se encuentra uno como los enunciados de Trismegisto. ¿Los enunciados de Trismegisto, has dicho? Que digo que a veces se atribuye a enunciados de Hermes Trismegisto, que todo lo que está abajo está arriba y que todo vibra. Es imposible que ese concepto se utilizara, y muchas órdenes, todas las que conozco, y veo que también en la orden Rosacruz se utiliza esa referencia. Insisto, hoy es correcto afirmarlo, pero hoy lo sabemos. Ni siquiera Pitágoras lo conocía. No, vamos a ver. El primer grado de la orden Rosacruz Amor estudia la materia como tal, pero lo hace bajo el punto de vista actual. En ningún momento tiene reminiscencias hacia el Antiguo Egipto. Yo la única vinculación que he dado con Egipto es la de que la tradición Rosacruz dice que el origen del movimiento Rosacruz se produce en la 18ª dinastía con el faraón Akenatón y las escuelas de misterios, que sí que está claro que a través de Tutmosis III y luego él se crearon allí. ¿Qué se estudiaba en esas escuelas de misterios o qué no se estudiaba? No me corresponde a mí, porque evidentemente no tengo esa información. Sencillamente digo lo que la tradición Rosacruz dice. Pero cuidado, es que las enseñanzas de la MORC, las que se estudian hoy en día, vienen a través de la transmisión que se produce a través de la tradición primordial. Y eso ha ido bebiendo de todas las fuentes que han ido habiendo a través del curso de los siglos, hasta llegar a nuestros días. Entonces, en ese sentido, no es que la MORC también diga que existía la vibración en Egipto. La vibración, o sea, lo que estudian los estudiantes rosacruces sobre la vibración es un tema actualizado, ¿de acuerdo? Y que es el último compendio que se realiza hasta llegar al momento de escribir las monografías. La primera escritura de monografías se produjo en 1915 y fue este personaje que os he explicado, Harvey Spencer Lewis, ¿de acuerdo? Pero desde esa escritura de monografías hasta la actual, o hasta el momento actual, se han producido diferentes actualizaciones que lo que hacen es recoger las novedades que se producen, porque evidentemente esto es lo que ocurre con cualquier enseñanza. Si no la actualizas, llega un momento que pierde fuerza porque aparecen nuevas cosas o se modifican otras, y eso tiene que estar actualizado. De todas formas, a mí, Alberto, me gustaría romper una lanza en defensa del mundo antiguo. El mundo antiguo podía no tener los medios tecnológicos o los medios técnicos para llegar a determinadas plasmaciones matemáticas o a demostraciones físicas de distintos principios. Pero tenemos, por ejemplo, a Demócrito, que llega a la idea del átomo. El primer texto que se conserva del Kybalión, me parece recordar que es del siglo XVI o del siglo XVII. Y por otro lado, si bien no habían conseguido llegar a las demostraciones de determinados hechos matemáticos o físicos con los medios de que se dispone en la actualidad, sí habían llegado a apuntar de una manera reflexiva, intuitiva, queramos llamarlo como la queramos llamarlo, gran parte de los conocimientos que se tienen hoy día. Y por otro lado,
En cuanto al concepto de la vibración, de que todo es vibración, no tenemos más que volvernos, si queremos, hacia el propio Evangelio de San Juan, cuando se nos dice que al principio era el verbo. El verbo es la plasmación de la vibración. Otra cosa es que es una manifestación intuitiva del término que no se ajusta a los criterios físicos o matemáticos que tenemos ahora. Pero en el mundo antiguo ya existía un conocimiento importante de muchísimas cosas. Otra cuestión es que técnicamente no se podía llegar, por falta de medios, de materiales o de lo que queramos, a los resultados que se tiene ahora. Pero ya tenemos, por ejemplo, Herón de Alejandría haciendo las bases de la máquina de vapor, y tenemos un montón de cosas que yo sí le considero al pensador antiguo y de la antigüedad un conocimiento, llamémoslo intuitivo, llamémoslo reflexivo, llamémoslo conocimiento profundo de la naturaleza, mucho más importante del que el hombre moderno le concede hoy mismo. No tenemos más que pensar que hoy día ningún arquitecto de los que conocemos famosos sería capaz de levantar una catedral con los medios que tenían los maestros canteros en el siglo XIV, por poner un simple ejemplo. Y en cuanto a las pirámides, pues todavía se siguen devanando la cabeza de ver cómo han podido hacerla, y la opción más fácil y más cómoda para muchos es que han venido los extraterrestres, cuando para mí la gente del mundo antiguo era muchísimo más capaz y más inteligente de lo que somos nosotros ahora mismo. Otra cosa es que no tuvieran los medios técnicos. Pero cuando nos encontramos con que un señor es capaz de tallar, pues yo qué sé, el granito rojo prácticamente, o cualquier tipo de fórmula recurriendo a unas herramientas tremendamente primitivas, podemos pensar, técnica no tendrían, pero tenían una valía muy superior a la que tenemos la media de todos los ciudadanos que andamos por aquí presumiendo de teléfonos móviles y de vivir en una sociedad tecnificada. Que si nos quitasen estos medios técnicos que tenemos ahora, o a los científicos actuales, tuvieran que llegar a alguna de las conclusiones, como fue, por ejemplo, la de medir el radio de la Tierra simplemente poniendo un palo y midiendo la sombra, seguramente no se les habría ocurrido. Perdóname, no. En un momento de intervención, se haya oído o no, he expresado mi admiración por aquel tiempo. No me he expresado en los términos que tú has traducido, ni mucho menos. Pues lo siento si me he equivocado, Alberto. No, ¿qué va? Al revés, sí. Estaba diciendo, además, Pitágoras fue el primer científico que hubo. Es el primero que dice que la naturaleza tiene leyes y que hay que buscarlas. Después Galileo encontró una, pero él dijo que eso es lo que había detrás y que no era cosa de los hombres, ni mucho menos. No, pero te quería decir que no había conceptualización que se sepa suficiente como para emitir una cosa así, que pasado muchos siglos se ha visto que efectivamente lo era. Eso es lo que he querido expresarme. En ningún momento he puesto en duda todo lo que has dicho y algunas cosas más que podemos hablar, porque también de Euclides tendríamos que hablar y de todos los sabios griegos, en definitiva. Y si quieres aún más, pues de Babilonia en el 1800 a.C., que ya utilizaba el teorema de Pitágoras con mucha antelación a que se lo formulara. No digo por ahí. Comparto todo lo que has dicho, absolutamente, y señalaba mi admiración y mi sorpresa, que creo que es sorpresa y sigo todavía sorprendido, de que se pudiera formular una cosa así y que con el tiempo se mantenga hasta hoy. Eso es lo que he querido decir. Si lo he expresado mal o lo habéis entendido de otra forma, no era lo que quería decir. Uh-huh. Os voy a poner un ejemplo que se lo cito a mis alumnos y es bastante curioso, que es que el primer contrato de compraventa de vivienda que se conserva es de la época de Sumeria, en la cual un individuo le vende a otro una casa, dice dónde está, dice el tamaño, dice el precio y jura que es suya ante los sacerdotes del templo, es decir, prácticamente le lleva al notario. Con lo cual nos encontramos con que hay cosas tremendamente modernas que se daban ya en la antigüedad. Es más, y se conservan las tablillas sumerias incluso una carta de reclamación comercial que le pone un comerciante a otro porque le ha servido un cereal en mal estado. Es decir, el ser humano puede cambiar en el tiempo, pero en el fondo, la gran parte de todos los principios que nos rigen, nuestros arquetipos, nuestras ideas básicas, nuestros apetitos, etcétera, siguen siendo los mismos desde que el hombre es hombre. Uh-huh.
Así es. Yo destacaría, si me permitís, la importancia, sobre todo en determinada época, de poder hacer o de poder explicar o de poder demostrar las cosas que se descubrían. Porque si no, miremos lo que le pasó a Giordano Bruno, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, la persecución porque tú estés convencido de una idea concreta, la que sea, y sepas que difundir eso y mantenerte firme te va a costar la vida, ¿no? En fin, que estamos hablando de las diferencias entre época antigua y época moderna. Bueno, hoy en día existen muchos medios, hay mucha información y la gente cuando llega a conclusiones, pues algunas son más lógicas y más razonables y las hay de inverosímiles. Pero es que en aquella época descubrir algo inverosímil te podía costar la vida perfectamente. Venerable, las enseñanzas que se transmiten en estos momentos en Amorc ¿son las mismas desde sus inicios? ¿Ha cambiado en algo? Sí, un poquito viene a colación de lo que explicaba hace tiempo, ¿no? O sea, hace un ratito. Sí. Cuando Amorc como organización comienza su andadura, Spencer Lewis es el primero que entiende que esa transmisión que él mismo ha recibido de los Rosacruces franceses y europeos, eso no se puede perder. Entonces, en aquella época, pues al igual que ocurrió con él, alguien se lo explicó de boca a oído, por decirlo de alguna manera, pues él dijo que eso no podía ser así, que esa grandeza, ese conocimiento debería de perdurar en el tiempo. Entonces lo que hizo fue pues separar la información, toda la información en los diversos grados y escribirlo. Es decir, imprimió las monografías, él era de profesión editor y lo que hizo fue imprimirlas. Este fue el primer grupo de monografías que salieron y que recibieron los miembros rosacruces de aquella época. De ese, vamos a decir, primer nivel de monografías hasta hoy han habido diferentes cambios, tampoco tantos, evidentemente, pero sí que se han ido recogiendo siempre que se ha podido, pues todos los avances y todos los cambios que han habido incluso en informaciones, porque lógicamente muchas veces ya no es un problema de que aparezca algo nuevo, ¿no? Sino que se sabe que pues alguna afirmación que se ha dado pues no era exactamente correcta y entonces hay que modificarlo. Pues todo esto se va actualizando, lógicamente. Ahora mismo el último grupo de monografías corresponde al año 1900, fue comenzado a escribir en el año 1992. Imagino que de la misma forma que otras órdenes iniciáticas, la Orden Rosacruz habrá sido objeto de persecuciones. Sí, es evidente. Incluso existe una afirmación que nos dice que la Orden de Rosacruz ha desaparecido. Bueno, durante mucho tiempo hay la teoría de los 108 años. Y esto es cierto, es demostrable. De hecho, antes de la aparición en 1909, habría que ir hacia atrás, a 1800. En fin, ahí hay toda una, pues sí, una teoría que existe, que está fundada por diferentes argumentos, pero que se basa siempre en la necesidad que en ese momento haya de que pues la orden desaparezca. Es decir, en un país puede estar funcionando perfectamente, ese país puede haber cambios sociales, políticos, y se sabe que la orden va a ser perseguida, pues en ese momento no tiene lugar que continúe. En España, a pesar del cambio político que hubo en 1975 con el fallecimiento del dictador, hasta 1992 no se dieron todas las características necesarias para que la orden pudiera volver a estar restablecida. ¿Por qué? Bueno, de la misma manera que sabéis que el dictador pues no, a los masones no les tenía demasiado cariño, pues por ese mismo paralelismo entre masonería y rosacrucismo, pues había tampoco, no se daban por decirlo de una manera ya clara, no se daban las condiciones para que la orden pudiera existir. Entonces, existía,
pero dependía, en ese momento dependía de San José de California. Entonces la teoría esta de los 108 años no es cierta. Y sí que es cierta, pero entonces la gente, claro, dice, bueno, pues entonces, claro, ustedes si empezaron en 1915, pues, o 1909, depende cómo lo miremos, pues ya tendrían que haber desaparecido. No, esto no es así. O sea, si hay una necesidad, la orden desaparecerá. Y no lo tendrá que hacer nadie, porque en ese sentido tiene sus mecanismos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que hoy en día, afortunadamente, en los países desarrollados no hay necesidad, porque hay una libertad y eso nos permite a los rosacruces, al igual que a los masones, pues poder realizar nuestras actividades con total libertad. Pero no ha sido así siempre, como todos sabemos, y puede que en algún momento determinado pues vuelvan a cerrarse esas puertas, por decirlo así, que obliguen a la Orden Rosacruz Amor pues a desaparecer. Y en ese sentido, desde la Edad Media hasta aquí, sí que es cierto que hay objetivamente momentos en los que después de 108 años la Orden ha desaparecido y 108 años después ha vuelto a aparecer. Siempre esto está asociado a una tradición, la de Christian Rosenkreuz, que siempre se decía que aparecía un sarcófago con una serie de documentación y con las iniciales CRC grabadas en el sarcófago. Pero ¿Quién fue realmente Christian Rosenkreuz? Bien, Christian Rosenkreuz es el protagonista de las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, lógicamente, ¿no? Entonces es un personaje que en ese manifiesto pues narra todo un viaje iniciático, por supuesto, hasta llegar a un castillo donde se van a producir una boda, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es toda esta trama explicado con muchísimo detalle y bajo un punto de vista muy místico que daba a comprender otro camino hacia lo que era la espiritualidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién era Christian Rosenkreuz? Evidentemente un mito. No hay ninguna... al igual que nadie puede, ningún Rosacruz en este caso, puede afirmar que en Egipto hubiera rosacrucismo realmente, ¿de acuerdo? Pues tampoco nadie puede afirmar que Christian Rosenkreuz existió. Sencillamente sí que es cierto que se ha utilizado para volver a poner en marcha la orden cuando así ha sido necesaria. El encargado, por decirlo así, ha sido Christian Rosenkreuz bajo el aspecto de alguien referente a la cultura, con unos libros, unos manifiestos que aparecen, y con eso se activaba nuevamente la Orden Rosacruz. Alberto. A mí me gustaría, ya que hemos hablado de Christian Rosenkreuz, que nos hablara un poquito de la Fama Fraternitatis en cuanto a su contenido, como primer libro o pistoletazo de salida de la Orden Rosacruz. Bueno, como he dicho al principio, ¿no? La Fama en un principio estuvo pensada para un público muy concreto. Vamos a situarnos en el siglo XVII. Realmente, salvo la nobleza, pocas personas tenían capacidad de haber estudiado lo suficiente como para poder comprender según qué textos. Entonces, la Fama Fraternitatis lo que hace es presentar a la sociedad una indignación. Es curioso, cuando yo hablo de esto de la indignación, luego aparece quien dice que los rosacruces ya eran los que iniciaron el movimiento de los indignados, y esto no tiene nada que ver, evidentemente, pero es algo que está ahí, ¿no? O sea, la Fama Fraternitatis lo que hace es presentar a la sociedad sus carencias. Se dice en el texto, a pesar de los avances en aquella época, la gente no es feliz. Entonces, ¿a quién nos quejamos? Algo hay que hacer. No puede ser que trabajando y haciendo con lo que se nos pide, pues estemos como estamos. Esto, dicho así, es muy comprensible. En aquella época se explicaba de otra manera, mucho más complejo, etcétera, etcétera, etcétera.
Básicamente es esto, es una reclamación a los dirigentes de la época para decirles que no estamos de acuerdo con lo que, o que no se estaba de acuerdo ya con lo que se estaba viviendo. Esto mismo, estos 3 manifiestos que os he explicado, la fama, la confesio y las bodas químicas, tienen una repercusión en la época actual con 3 manifiestos nuevos que aparecieron en 2001, en 2014 y en 2016. ¿De acuerdo? Son 3 manifiestos mucho más al alcance de todo el mundo que sacó la orden, que editó la Orden Rosacruz-Amor, y que de alguna manera 2001 tenía mucho que ver, porque así se intentó programar que el primero tuviera que ver con la fama, el segundo con la confesión y el tercero con las bodas químicas de Cristian Rosencreus. Cada uno, por decirlo así, complementaba al que hacía referencia, ¿no? Y bueno, pues lo único que se testimonia en el manifiesto de 2001 pues es que seguimos igual. Han pasado 400 años de la publicación de la Fama Fraternitatis y el mundo sigue tan perdido como lo estaba en aquella época. 2014 aparece el segundo manifiesto de esta época, que se titula Appelatio Fraternitatis, y es un manifiesto muy claro, ¿no? Se habla de espiritualidad, se habla de humanismo y se habla de ecología, ¿no? Y entonces al final la reflexión pues es muy clara, ¿no? De qué va a servir todo este avance si al final no vamos a poder vivir en este planeta porque nos lo hemos estropeado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Pues bueno, a pesar de que el humanismo y la espiritualidad sean básicos bajo este camino, pues hoy en día lo más importante es la ecología, porque si no, no podremos aplicar ese humanismo y esa espiritualidad, ¿no? Entonces, este sería un poco lo que hablaría el segundo manifiesto de esta época, la Appelatio, y luego pues el tercer manifiesto, recientemente, 2016, es las nuevas bodas químicas de Cristian Rosencreus, que es otra alegoría parecida, salvando las distancias y el tiempo, a la de las bodas químicas de Cristian Rosencreus, que nos presenta pues otro viaje iniciático pues vivido por el mismo personaje extrapolado a la vida de hoy. Entonces, bueno, pues los manifiestos siempre han tenido el objetivo de denunciar a la sociedad una situación que no es de ahora, ya hace mucho tiempo que las personas que han estado al cuidado de todas estas cosas se han dado cuenta de que la sociedad no vive feliz en ningún momento. Y este es el principio y la base y uno de los objetivos principales del amor, dar las herramientas para que el estudiante pueda comprender que no va a ser posible que todo el mundo sea millonario, pero que sí que es posible que sin ser millonario se pueda llegar a esa felicidad que se pretende conseguir. Alberto. Quería introducir preguntar, por tanto, el papel de los símbolos en la Orden Rosacruz, y los más importantes, desde el propio de la rosa y la cruz o el mandil triangular que se utiliza, y supongo que algunas cosas más. El papel del simbolismo. Bien, básico. O sea, el símbolo, al igual que en cualquier organización mística, es muy importante, pero no porque sea amor o porque sea cualquier otra organización. Los símbolos tienen un importante papel en la evolución de la humanidad, porque la mayoría de vamos a decir, aspectos importantes se han dado a conocer a través de símbolos, porque el símbolo llega allá donde el lenguaje no puede llegar. El símbolo está por encima de cualquier comentario o de cualquier reflexión que se pueda hacer sobre cualquier cosa. Bajo ese punto de vista, el símbolo más importante en el amor, evidentemente, es la rosa y la cruz. Es una rosa y que en el centro está grabada una cruz. Evidentemente, lo primero que solemos pensar cuando vemos ese símbolo es que estamos hablando de algo religioso. Y no sé si lo he dicho ya, pero sí que me asumo la posibilidad de decirlo. La Rosacruz nada tiene que ver con religión,
ni nada tiene que ver con política. Esto tiene que quedar muy claro porque bajo ese punto de vista es necesario comprenderlo. Es decir, el hecho de que sea una cruz no tiene nada que ver, porque también hemos de ser conscientes de que el símbolo del cristianismo es la cruz a partir del siglo, creo que es el siglo III o el siglo IV. Antes iba el famoso el pez, el que representaba al catolicismo, ¿no? Entonces, en la Orden Rosacruz-Amor, la cruz es el cuerpo humano y la rosa es el alma. Entonces, el significado de ese símbolo es ni más ni menos que la evolución de ese cuerpo alrededor de su alma. Esto es lo que significa la Rosa Cruz. Y como digo, es uno de los principales símbolos, puesto que evidentemente encontramos no solamente este, pero es al ser la Orden de la Rosa Cruz, pues la Rosa Cruz es el símbolo más importante en ese sentido. ¿Y el mandil triangular? Bueno, el mandil triangular evidentemente tiene como símbolo geométrico, pues ya estamos hablando de que el gran arquitecto del universo geometrizó, y en ese sentido lo que nosotros estamos diciendo es que estamos poniendo nuestro cuerpo a disposición del trabajo que vamos a realizar. Es decir, estamos diciendo, en cuanto yo me pongo mi mandil, estoy diciendo voy a trabajar, porque vamos a entrar a un lugar sagrado en el que se ha hecho sagrado por nuestros pensamientos y también por nuestras creencias, ¿de acuerdo? Y ahí lo que voy a hacer es ir a trabajar. Y eso es, pues, bueno, atestiguar eso sería. Muy curioso. ¿Qué necesita? O sea, yo, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando quiere entrar en la Orden Rosacruz. ¿Qué se necesita para ello? O sea, ¿se requiere algo? Mira, si os acordáis, la primera definición, la larga que he dado, decía abierto a hombres y mujeres de todas las clases sociales y confesiones religiosas. ¿De acuerdo? Pues lo único que se necesita realmente son ganas de aprender. Es cierto que la gente llama y pregunta, y bueno, lo que os decía también, ¿no? Al principio, es que mire, yo no tengo ni el bachillerato, yo no es que no acabé la EGB, yo es que hice formación profesional. No. Esto está abierto a todo tipo de mente. Pero ¿se dice que sí a todo el mundo o hay algún filtro para entrar? Hay un filtro, por supuesto hay filtro. Nosotros hacemos nuestras entrevistas. Para evitar que... Bueno, es que lamentablemente hoy en día esto es necesario. Sí. Claro. Entonces, y aún así es un riesgo, porque evidentemente, como te digo, nosotros tomamos nuestras medidas y nuestras precauciones porque es que lo hemos de hacer. Pero bueno, pues al final el estudiante es el que decide qué orientación le da a esa enseñanza que se le va a transmitir. Pero ¿se le dice que sí a todo el mundo? Pues a no ser que se demuestre, las personas que están encargadas de hacer la entrevista ya tienen afortunadamente capacidad para poder comprender si hay algún inconveniente o no. Si no nos presentan esas personas encargadas de las entrevistas ningún inconveniente, normalmente se dice que sí. Es que hemos de entender una cosa. Cuando tú hoy en día hablas de una duración mínima para llegar al 9º grado de 5 años, realmente quien no va por ese camino ya no va a empezar. Y si es por hacer la prueba y empieza, la propia orden lo va a sacar, porque tiene que ser realmente, o sea, esto es como el contenido bíblico, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, empiezan muchísimos y por el camino se quedan. ¿Por qué? Pues porque lógicamente es un camino de aprendizaje, es un camino en el que no es que no vayas a tener ayuda, vas a tener ayuda, pero vamos a decir que el aprendizaje es tuyo, depende de ti. Nadie va a venirte a decir, hombre, estudia un poco más o mírate esto. No. Tú eres el que decides. Entonces se tiene que tener voluntad. Por lo tanto, por encima de tener más o menos conocimiento y cultura, lo que se necesita es voluntad de aprender y, por supuesto, cuando esto es así, los resultados entonces empiezan a llegar al poco tiempo.
¿Por qué? Porque la gente que está en esa disposición enseguida encuentra cosas que poder aplicar a su filosofía de vida. Y hoy en día, aunque no nos lo creamos, estamos muy necesitados de añadir cosas positivas a nuestra vida. Entonces, cuando a ti te dicen, pues bueno, magnetiza el agua por la mañana antes de salir de casa, o magnetiza los alimentos antes de empezar a comer, pues bueno, son cosas que uno puede decir, pues vaya tontería, pero hay otros que pueden decir, pues oye, esto, hablábamos antes de vibración, pues yo voy a enviar esa vibración a esos alimentos o esa agua y pues voy a hacerme mi propio festín a través de las vibraciones espirituales que emanan de mis manos, ¿no? En fin, pues todas estas cosas que tienen una parte teórica, lógicamente, y luego tienen su correspondencia práctica, pues llaman mucho la atención hoy en día. Ya veis qué cosa, ¿no? Uh-huh. Y encima, pues entonces enseguida las personas que tienen esa capacidad de comprenderlas y esa necesidad de aglutinar experiencias y conocimientos, pues enseguida les llama la atención y empiezan a mejorar y así mismo lo manifiestan, ¿no? Uh-huh. Alberto, una última cuestión porque estamos ya rozando el límite para, bueno, desgraciadamente terminar este programa. Sí, no, pero yo creo que está muy completo las distintas facetas que hemos ido tocando. Y queda claro, pues yo por mi origen profano en el mundo de la física y la química, también estoy interesado en ese concepto de alquimia espiritual, que entiendo que de lo que se habla es de transformación. La alquimia, para empezar, no tiene nada que ver con la química, aunque le transfiriera sus herramientas, pero no tiene nada que ver, aunque en el mundo vulgar se utiliza así. Y supongo que la alquimia espiritual es una metáfora en la que lo que se quiere es ver esa transformación espiritual, que es lo que básicamente entiendo que la orden pretende, y siendo una orden iniciática es de obligado cumplimiento. Uh-huh. Pero en fin, hay veces cuando yo me he metido en algún sitio a preguntar, incluso en los propios diccionarios, que relacionan directamente a la Orden Rosacruz con la Cábala y con la alquimia. Esto es muy fácil hacerlo con todas las órdenes del mundo, porque algún resto o residuo tienen ambas cosas y tratan de aspectos parecidos. Pero supongo que la alquimia espiritual de la que habla la Orden Rosacruz, pues es propia y genuina de ella, y son estas cosas que hemos ido debatiendo a lo largo de la noche, ¿no? Además de la denominación esta en la que sería controvertido entrar en ello. Yo quiero agradecer al venerable gran maestro. Creo que Perdón, Alberto, se te ha cortado. Claro. Alberto, se te ha cortado, disculpa. Decía que en resumen se han tocado los aspectos primordiales, creo, y cualquiera que escuche este programa, pues le van a quedar las cosas claras de lo que es la Orden Rosacruz, de sus orígenes, su desarrollo y sus pretensiones. Y muy que agradecía al venerable gran maestro por lo explícito que ha sido y lo claro en su exposición en todo el desarrollo de este debate. Muchas gracias. José. Nada, igualmente agradecer al venerable gran maestro de Amor las explicaciones que nos han dado y que yo creo que ha permitido aclarar a nuestros oyentes muchísimas dudas sobre un tema sumamente interesante. En la actualidad, como ha dicho él, vivimos en un momento de falta de líneas espirituales. El hombre moderno está perdido y ahora mismo en Occidente vamos dando tumbos y vamos desde la nueva era o corriendo como pollos sin cabeza, muchas veces tratando de buscar respuestas, y todos los métodos que ya tienen una tradición ofrecen al menos una línea de pensamiento bastante consolidada y que pueden servir de orientaciones a las personas. Me gustaría preguntar una última cuestión al venerable
gran maestro Hugo Casas. ¿Se conoce algún personaje conocido, muy conocido, famoso, que haya sido Rosa Cruz? Bueno, esto, Fernando, hoy en día con la ley de protección de datos. Ya, no, hombre, me refiero a que lo haya declarado abiertamente, lógicamente. No, mira, de la línea actual, evidentemente no podríamos, no podría transmitir esto porque no estaría bien. Claro. Y luego, por la parte anterior, por la parte histórica, no existen documentos que el que diga que los tiene, pues la verdad es que no dice la verdad, ¿no? Sí que es cierto que hay muchísimos personajes que por su, vamos a decir, forma de pensar, están adheridos directamente al movimiento Rosacruz, pero vamos, yo me gusta más bien ser en ese sentido muy cuadriculado, ¿no? Y decir las cosas que realmente hay conocimiento o hay posibilidad. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, toda la información, y evidentemente, aunque no hubiera protección de datos, es decir, nosotros, la gente nos dice, bueno, es que sois secretos. No, nosotros somos, vamos a decirlo así, discretos, ¿no? Porque tenemos que serlo. Es decir, nosotros, nuestra información es para nuestros miembros. Entonces, sí, está claro. La pregunta iba encaminada a si alguien se había declarado abiertamente Rosa Cruz. Lo habría dicho, vamos. La verdad es que hay mucha especulación en ese sentido, pero es eso, especulación. Y a mí, si Paracelso lo fue, si Michael Mayer, si el Círculo de Tübingen eran escritores que pertenecían al movimiento Rosa Cruz, pues lamentablemente no hay una información fidedigna que podamos decir. Es lógico que por su forma de pensar estas personas tuvieran que ver cuántos, pues yo qué sé, es difícil. Yo, de todas maneras, si me lo permitís, primero quisiera agradeceros el darme la oportunidad de participar en este programa, excelente programa El Candelabro. Muchísimas gracias. También, si me lo permitís, decir que si hay alguien que después de toda esta charla tiene alguna duda, puede siempre entrar a la página web de nuestra jurisdicción, www.amorc.es, Amor, que es AMORC, Antigua y Mística Orden Rosa Cruz. Y ahí pues encontrará también bastante información en ese sentido y, por supuesto, la forma de contactar directamente con nosotros si alguna duda o, en fin, cualquier otra consideración, hacerse miembro directamente o, en fin, aprovecho la amplitud del programa y vuestra generosidad para poder hacer este comunicado. Y, por supuesto, reitero mi agradecimiento a vuestra disposición y muchísimas gracias a todos por vuestra atención conmigo. Muchísimas gracias, venerable gran maestro Hugo Casas, por dedicarnos este tiempo también a estar esta noche aquí en el Candelabro. Es un grandísimo honor, reitero, y bueno, le damos las gracias de corazón. Igualmente, muchas gracias. Quería también, bueno, siempre antes de despedir el programa, recordamos a los radioyentes y espectadores, porque este programa, además de emitirse en Azul FM Radio, se está emitiendo también en YouTube, en audiovisual. Y bueno, recordar a los radioyentes y a los espectadores que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook y nuestro grupo El Candelabro en Facebook, y también lo pueden hacer a través, bueno, dejando mensajes tanto en YouTube como en iVoox. iVoox, una vez que terminamos este programa, lo subimos a iVoox y allí pues pueden escuchar nuestro programa desde nuestros inicios allá en el año 2014. También pueden apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Muy sencillo. Os podéis suscribir o a YouTube o a iVoox. Y también podéis haceros fan del Candelabro en iVoox. ¿Cómo se hace uno fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, gracias
por estar aquí esta noche. Para empezar, el venerable gran maestro Hugo Casas, muchísimas gracias, en serio, reitero este agradecimiento. Y bueno, a nuestros compañeros Alberto Requena y José Sevilla, pues lo dicho también, gracias por estar aquí esta noche. Y a los radioyentes y espectadores que estáis ahí, gracias de corazón. Y nos volvemos a encontrar próximo viernes a las 12 de la noche en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao. Luego. No hay palabras, no hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos. El sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis. Neuromanter Génesis, próximamente en directo en las cuartas jornadas del misterio de El Candelabro. Roberto Elefante, Marcelo Locles, Ana Macé, Juan Ignacio Cuesta, David Santinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro.